Queridos hermanos, buenos días en este lunes de la segunda semana de Pascua, 20 de abril. Un día en el que podemos contemplar en los textos de la liturgia cómo el Espíritu Santo nos fortalece y de qué manera en la oración encontramos esa fuerza para seguir manifestando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pedro y Juan, dice en los Hechos de los Apóstoles, puestos en libertad, corren a encontrarse con los suyos. Fijaos que puede parecernos a lo que estamos viviendo nosotros. Una vez que seamos puestos en libertad, que podamos salir de esto, correremos a encontrarnos con los nuestros. Pero al oír que habían estado presos, los suyos ciertamente arropan a Pedro y Juan. Y ellos, en lugar de lamentarse, cuentan lo que ha sucedido y se ponen en oración. Dice, todo el grupo se puso en oración invocando a Dios. Porque ante la dificultad, ante situaciones que nos desbordan, nuestra fortaleza está en el Señor. Y entonces citan el Salmo 2 de David. Dice, Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que contiene, y tú inspiraste a tu siervo, nuestro padre David. Y entonces, citando este Salmo 2, dicen, ¿por qué se amotinan las naciones? ¿Por qué los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y su Mesías. Vuelven a dar la explicación en la historia pasada, en la Escritura. Y entonces dicen, de la misma manera que el rey David no entendía esto, nosotros tampoco entendemos, porque ahora los que se han amotinado son Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, contra la manifestación de tu siervo, contra tu ungido. Y ahora, de la misma manera que pasó en tiempo de David, de manera que ha pasado con Jesucristo, ahora también pasa con nosotros. Mira cómo nos amenazan, cómo tus siervos que quieren anunciar tu palabra están siendo reprimidos. Pero tus siervos hacen proezas en nombre de Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo, dice el texto, se hace presente. Tembló el lugar donde estaban reunidos y llenos del Espíritu Santo anuncian con valentía. Es el Señor quien nos infunde el coraje. Es el Señor quien nos hace reconocer la presencia del Espíritu Santo. Decía esta mañana el Papa Francisco en Santa Marta que ser cristiano no es solamente cumplir los mandamientos. Estos se deben cumplir, sí, eso es verdad, pero si tú te detienes allí, no eres solamente eso, sino que ser cristiano es dejar que el Espíritu Santo entre dentro de ti y te conduzca a donde Él quiere. No a donde nosotros queremos ir, sino ser dóciles al Espíritu. Porque en nuestra vida cristiana muchas veces nos detenemos, como vemos en el Evangelio de hoy, en Nicodemo, que se pone delante del Señor. Se pone delante de Él y dice, bueno, ¿y ahora qué? Yo tengo necesidad de reconocerte. Dice que Nicodemo fue por la noche a ver al Señor. Es decir, tiene una inquietud de búsqueda. La noche puede ser sinónimo de tiniebla, quiere descubrir la luz, que esa luz es Jesucristo. Pero Jesús, en ese encuentro con él, y afirmando Nicodemo, reconociendo Nicodemo a Jesucristo como hacemos nosotros, dice, bueno, ¿pero qué tengo que hacer? Viendo los signos que tú haces, sabiendo que Dios está contigo, ¿ahora qué? Y Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No sabemos cuál es el paso a dar, como dice el Papa esta mañana. No sabemos, no tenemos muchas veces la confianza en Dios. No nos dejamos provocar por el Espíritu Santo. Tenemos que nacer de nuevo, y nacer de nuevo es dejar que el Espíritu nazca en nosotros y que sea este Espíritu el que nos guíe, el que nos libere, el que nos da esa libertad para saber que no sabemos siquiera dónde vamos a terminar. Es como en la promesa matrimonial, yo me entrego a la esposa se entrega, es como en el regalo de un hijo. No sabemos dónde vamos a terminar. Solamente queremos ser dóciles, queremos caminar.
Tenemos que tener el coraje como los discípulos. Decía el 18 de abril el Papa también que si no tenemos el coraje para explicar nuestras posiciones, para defender a Jesucristo, para vivir en el Espíritu, entonces podemos estar continuamente en ideologías o en casuística. Y nos falta la franqueza de vivir en el Espíritu, de anunciar la verdad. Y si nos falta la franqueza, si nos falta la sinceridad, si nos falta la valentía, nos falta precisamente el estilo de cristianismo, la libertad de hablar. Es decir, si nos falta el coraje, decía el Papa, nos falta parte fundamental de la identidad cristiana. Hoy Jesús nos invita a nacer de nuevo. ¿Cómo puede hacer el hombre?, sigue diciendo Nicodemo. ¿Cómo puedo vivir en el Espíritu? ¿Cómo puedo vivir de ese coraje? ¿Cómo puedo vivir de esa valentía? Si no puedo volver al seno de mi madre. Estaba pensando en la carnalidad, en esa casuística que criticaba el Papa, en esa ideología, en ese cristianismo que muchas veces lo hemos convertido en pura formalidad, en pura tradición, pero que no es libre en el Espíritu. Entonces el Señor le vuelve a decir: te aseguro, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque todo lo que nace de la carne, todo lo que se queda en la superficie, se queda carne, se queda superficialidad, es corruptible como nosotros somos corruptibles. Es el Espíritu lo que nos libera. San Juan dirá: vendrá el Espíritu de la verdad y os recordará todo lo que yo he hecho, todo lo que tenéis que decir, todo lo que tenéis que manifestar. Tenéis que nacer de nuevo, le vuelve a decir. Porque el viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes dónde viene ni a dónde va. Así son los que nacen del Espíritu. Y nosotros hemos nacido por el bautismo del Espíritu, pero muchas veces a lo largo de la vida hemos ido taponando que el Espíritu salga y sea valiente. No nos hemos dejado transformar. No dejamos que el Espíritu dirija nuestras almas. No dejamos que el Espíritu nos haga valientes, que nos modela, que nos convierta en la línea del reino, en la línea del Evangelio, en la línea de la buena noticia. Y por eso nuestro mundo no es un mundo de justicia ni de paz, sino que está lleno de egoísmo, de mediaciones totalmente corrompidas, porque no queremos ver a través de los ojos del Evangelio. Porque nos falta el coraje para anunciar a Cristo muerto y resucitado, porque nos falta la valentía de buscar la verdad, porque nos hemos quedado en las estructuras muertas, porque nos hemos quedado, queridos hermanos, no en la frescura del Espíritu, no en la búsqueda continua de entender lo que nos está pidiendo el Señor, de dar la vida por Cristo, sino porque nos hemos acomodado, como digo, en vacías fórmulas que no liberan y que no dan sentido ni identidad a nuestra vivencia en Cristo. Esto, queridos hermanos, tendríamos que meditarlo, tendríamos que renacer por el agua y el Espíritu Santo. Porque, como diría San Hipólito de Roma, venid, dice, todas las naciones a la inmortalidad del bautismo. Porque por el agua, de donde hemos renacido todos, es la que nos hace participar del Espíritu, que riega el paraíso, que da de beber a la tierra, que hace crecer a las plantas, que da luz a los vivos. Y por decirlo de otra manera, dice San Hipólito, engendra al hombre a la vida, haciéndolo renacer de nuevo. Porque Cristo, ya que ha sido bautizado en ella, y sobre él vino el Espíritu Santo, que descendió en forma de paloma, también nos reviste a nosotros de gracia, nos libera de la esclavitud y nos hace hijos por adopción. Porque por el bautismo brillamos como el sol, resplandecemos como la justicia. Porque el Hijo de Dios nos hace coherederos con él del reino, de la gloria, del poder. Porque el Espíritu Santo, que es bueno y vivificante, ahora y por siempre, es bueno y vivificante ahora y por siempre para nosotros. Y así, queridos hermanos, por los siglos de los siglos. Amén.
Que Dios os conceda tener un buen día, un buen comienzo de semana en este lunes de la segunda semana de Pascua, y que Él os bendiga con la fuerza del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.